como militar experimentado, he enfrentado situaciones peligrosas en distintas partes del mundo, pero ninguna de mis experiencias anteriores me había preparado para lo que enfrentaría en aquella selva implacable. Mi nombre es el Marcos Rivas, y mi vida había estado dedicada al servicio y la disciplina. Con una constitución robusta y ojos que parecían contener las huellas de innumerables experiencias, me consideraba un hombre de acción antes que de palabras. Mis compañeros en la base solían describirme como alguien imperturbable, siempre dispuesto a liderar desde el frente y a tomar decisiones difíciles sin vacilar. Mi camino hacia esta misión en la selva era el resultado de años de arduo entrenamiento y demostraciones consistentes de habilidades de liderazgo. Había servido en zonas de conflicto y misiones humanitarias, cada experiencia moldeando mi carácter y fortaleciendo mi resolución. Sin embargo, nada de lo que había enfrentado antes podía compararse a la oscuridad y la incertidumbre que me aguardaban entre los espesos árboles de esa selva inhóspita. La misión de reconocimiento había surgido de manera repentina, un mensaje urgente que me había llevado desde la seguridad de la base hasta los confines inexplorados de la jungla. Los informes hablaban de avistamientos extraños, de luces parpadeantes y sonidos que no encajaban con ninguna explicación lógica. Mi entrenamiento me instaba a ser escéptico y basar mis acciones en hechos concretos, pero algo en esos informes despertó una inquietud en mí que no podía ignorar. Y así me encontré allí, en la frontera de lo desconocido, con mi uniforme de camuflaje y mi mochila repleta de suministros. La selva parecía una masa impenetrable de vida enmarañada, una sinfonía de verdes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles eran gigantes que se alzaban hacia el cielo, sus hojas formando un dosel denso que bloqueaba gran parte de la luz del sol. Raíces retorcidas se enroscaban como serpientes en el suelo, creando un laberinto natural que desafiaba cualquier intento de navegación sencilla. El aire estaba cargado de humedad, una sensación pegajosa que adhería la ropa a mi piel. Cada paso en la tierra húmeda y resbaladiza era un desafío, y los sonidos de la selva me envolvían como un susurro constante. Pájaros desconocidos lanzaban llamadas agudas desde lo alto, mientras que insectos invisibles zumbaban a mi alrededor. Avancé con precaución, cada paso calculado para minimizar el ruido. Mi brújula y mapa eran mis únicos aliados en aquella tierra de lo desconocido, ya que mi radio apenas lograba emitir un murmullo estático. La sensación de aislamiento se volvía más abrumadora con cada paso, recordándome lo lejos que estaba de la civilización y cualquier forma de ayuda. Las hojas goteaban con el rocío de la mañana, y el sol apenas lograba filtrarse a través del dosel, creando destellos de luz en el suelo. Me obligué a seguir adelante, mi determinación superando mis instintos de retirada. La selva parecía tener vida propia, susurros inquietantes y movimientos furtivos acechando en cada rincón. Cada pequeño sonido me hacía girar la cabeza, cada sombra parecía esconder algo que amenazaba con revelarse. La misión en la selva se había convertido en una prueba no solo de habilidades tácticas, sino también de resistencia mental. Mi mente luchaba por mantener la calma mientras avanzaba más y más profundo en el oscuro corazón de la jungla. La sensación de estar siendo observado se convirtió en una constante incógnita en mi mente, un peso que me acompañaba con cada paso que daba. La selva era un laberinto sin fin, una red de vida que parecía tener sus propias reglas y secretos. Pero lo que desconocía en ese momento era que pronto enfrentaría un encuentro que desafiaría todas mis nociones de realidad y me sumergiría en un terror que trascendía lo imaginable.
Fue en el ocaso de la tarde cuando los primeros ruidos extraños comenzaron a deslizarse entre los murmullos naturales de la selva. Eran susurros suaves pero terroríficos, como si la misma vegetación conspirara en un lenguaje secreto. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, y una corriente de escalofríos recorrió mi columna vertebral. Mis sentidos se agudizaron mientras intentaba localizar la fuente de aquel misterioso sonido. Mis oídos captaron los murmullos desde diferentes direcciones, como si las sombras mismas estuvieran cuchicheando a mi alrededor. El aire estaba cargado con una tensión que apenas podía soportar, y mi entrenamiento me instaba a actuar con cautela. Mi mano instintivamente se aferró al arma que colgaba a mi lado, preparado para defenderme, y mis ojos escrutaron la oscuridad que se arremolinaba entre los árboles. Los ruidos parecían moverse más cerca ahora, más insistente. Pasos suaves y sigilosos parecían rodearme, como si una multitud invisible se acercara desde todos los ángulos. Giré en círculos, tratando de seguir los sonidos, pero la negrura era opresiva, y mi mente luchaba por mantener la calma. Fue como si alguien, o algo, se moviera a mi alrededor. Pasos suaves y sigilosos parecían cruzar la vegetación cercana. Mi entrenamiento se apoderó de mí, y avancé con la máxima precaución, cada paso silencioso sobre la tierra húmeda. Mis oídos se aguzaron, captando el sonido de risas. Risas burlonas y agudas, como si fueran el eco distorsionado de niños jugando en la distancia. Pero esto no tenía sentido, estábamos en medio de la selva, en un lugar inexplorado por la civilización. ¿Quién podrían estar allí? Mi curiosidad superó mi miedo, y seguí las risas, moviéndome con sigilo en dirección a su origen. La vegetación parecía moverse por sí misma, como si la selva misma estuviera viva y conspirara para ocultar lo que se escondía entre sus sombras. Los sonidos se volvieron más claros, más tangibles, y finalmente llegué a un pequeño claro. Finalmente, el sonido de las risas resonó más fuerte, y me lancé hacia adelante en dirección a ellas. La escena que se desplegó ante mis ojos me dejó sin aliento. En un pequeño claro, criaturas grotescas y deformes bailaban en círculos, sus rostros distorsionados y ojos brillantes fijos en mí. Sus risas discordantes llenaban el aire, como si se burlaran de mi presencia en su territorio. Las criaturas eran una amalgama de formas y características. Sus cuerpos parecían retorcidos y distorsionados, sus extremidades desproporcionadas y retorcidas en ángulos antinaturales. Sus rostros eran una pesadilla de rasgos deformes, ojos excesivamente grandes y brillantes que emitían una luz siniestra, bocas con dientes afilados que se curvaban en sonrisas perturbadoras. El resplandor de la extraña luminiscencia que los rodeaba acentuaba sus contornos retorcidos, y sus risas parecían emerger de una dimensión diferente. No eran risas de alegría, sino de mofa y malicia, como si encontraran placer en mi desconcierto y miedo. El pánico se apoderó de mí, y retrocedí tambaleándome, mi mente luchando por comprender lo que veía. Las criaturas se acercaban, avanzando lentamente en mi dirección, sus ojos brillando con un brillo que parecía hipnótico. Intenté comunicarme, exigir respuestas, pero solo recibí más risas retorcidas. Mi huida fue frenética, mi corazón martillando en mi pecho mientras corría a través de la selva, esquivando ramas y enredaderas. Regresé a mi campamento en un estado de shock, sin poder explicar lo que había presenciado. La noche se volvió interminable,
cada pequeño sonido me hacía saltar y mi mente estaba plagada de imágenes de las criaturas retorcidas y sus risas perturbadoras. La misión que había comenzado como un acto de deber se había convertido en una batalla contra lo incomprensible, una lucha por la cordura en un lugar donde las leyes de la realidad parecían desmoronarse. Y mientras esperaba el amanecer, sabía que la oscuridad de la selva todavía guardaba secretos que trascendían cualquier explicación racional. Mi radio seguía sin ofrecer más que estática, lo que me sumió aún más en mi aislamiento. Sabía que estaba solo en ese lugar inexplorado, rodeado solo por la selva y los misterios que ocultaba. A medida que la luz del día se desvanecía, me vi obligado a encender una pequeña fogata en un intento por combatir el frío y la incertidumbre. Las sombras danzaban en las hojas mientras el fuego crepitaba, proyectando figuras grotescas que parecían materializarse y desvanecerse en el instante siguiente. Intenté reír de mis propios miedos, convenciéndome de que los susurros eran solo el producto de mi imaginación sobreexcitada. Pero cuando el fuego crepitante se desvaneció en brasas humeantes, los susurros persistieron, ahora más audibles y persistentes. Cautelosamente, me puse de pie y me alejé del campamento, adentrándome aún más en la oscuridad. Mi linterna en la mano, cortaba a través de la negrura, revelando árboles retorcidos y enredaderas siniestras. La luz temblorosa proyectaba sombras cambiantes que parecían acecharme desde todos los ángulos. Y entonces, en un parpadeo fugaz, la linterna titiló y se apagó por completo. La negrura me envolvió como una manta, y mi pulso se aceleró al compás de mi respiración agitada. Mis manos temblaron mientras intentaba volver a encender la linterna, pero cada intento era en vano. Me encontré sumido en la total oscuridad, mis sentidos agudizados mientras intentaba escuchar cualquier indicio de peligro inminente. La luz de la luna empezó a iluminar el cielo que contrastaban con el verde oscuro de la selva. Mientras el día se despedía, la tensión en el aire parecía aumentar, como si la noche trajera consigo secretos aún más oscuros. Me mantuve alerta, mis ojos escudriñando las sombras que se alargaban entre los árboles. Los sonidos de la selva tomaron un matiz diferente en la oscuridad, el zumbido de los insectos se volvió más intenso, y los susurros misteriosos parecían ganar fuerza. Los ruidos extraños continuaron, como si las sombras mismas se movieran con vida propia. Ramas crujían y hojas susurraban, como si algo o alguien estuviera acercándose sigilosamente. Me mantuve alerta, mi pulso latiendo en mis oídos mientras mi mente intentaba discernir la fuente de los sonidos. Mi mano nunca se alejó del arma que colgaba a mi lado, y mi nerviosismo creció con cada sombra que parecía moverse por el rabillo de mi visión. La brisa llevaba consigo ecos de risas burlonas que parecían flotar en el aire y desvanecerse. Los susurros se intensificaron, susurros que se entrelazaban en una cacofonía perturbadora. Intenté de nuevo comunicarme por radio, pero solo recibí estática, como si el mundo exterior hubiera sido engullido por la selva misma. Cuando finalmente logré recuperar mi capacidad de movimiento, di media vuelta y corrí tan rápido como mis piernas me permitieron. Las risas de las criaturas resonaron detrás de mí, cada vez más fuertes, como si me persiguieran. Corrí a ciegas, tropezando con raíces y enredaderas, el terror alimentando mis pasos frenéticos. El agotamiento finalmente me venció, y me hundí en la tierra húmeda, jadeando y temblando. La oscuridad de la selva parecía cerrarse a mi alrededor, el aire cargado con la promesa de peligro inminente.
Sin darme cuenta, la fatiga me arrastró al mundo de los sueños. Mi sueño fue agitado, plagado de imágenes de las criaturas y sus risas perturbadoras. Y entonces, abruptamente, fui arrancado de mi sueño por un grito ahogado. Mi corazón latía con fuerza, y abrí los ojos en la oscuridad, solo para encontrarme rodeado por las criaturas mismas, una emboscada perfecta. Sus ojos brillaban con hostilidad, y sus bocas torcidas se curvaron en sonrisas retorcidas. Mis músculos se tensaron, mi entrenamiento tomó el control mientras buscaba frenéticamente mi arma. Pero antes de que pudiera reaccionar, las criaturas se abalanzaron sobre mí, sus extremidades retorcidas y garras afiladas como cuchillas. Cada uno de sus movimientos era un ballet de terror, sus cuerpos distorsionados moviéndose con una agilidad inhumana. Me encontré luchando por mi vida, mis golpes y disparos apenas parecían afectarlos. Sus risas se mezclaban con mis gritos, creando una cacofonía de caos y terror. Las criaturas eran una pesadilla encarnada, piel pálida y arrugada que se estiraba sobre huesos salientes, extremidades que parecían haber sido retorcidas y estiradas más allá de sus límites. Sus rostros deformados parecían contorsionarse con cada movimiento, ojos brillantes y hambrientos que no dejaban de fijarse en mí. El combate fue breve, pero aterrador. Mi fuerza disminuyó ante la abrumadora ferocidad de las criaturas, y finalmente caí al suelo, rodeado por sus risas burlonas. Mi visión se nubló, y mientras el mundo se desvanecía, solo podía pensar en la ironía de que mi vida, que había enfrentado tantos peligros en tantos lugares del mundo, terminara en manos de criaturas que desafiaban toda lógica y comprensión. El último sonido que escuché antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue el eco de sus risas, un eco que resonaba en mi mente como una pesadilla interminable. La oscuridad me envolvió por completo, y durante un tiempo que pareció eterno, no hubo más que un abismo de silencio y desconcierto. Cuando finalmente recobré la conciencia, me encontré en un estado de confusión y dolor. Mi cabeza latía con fuerza, y mis extremidades parecían pesadas y adoloridas. Mi visión se aclaró gradualmente, revelando un entorno que me era ajeno. Estaba rodeado de lo que parecía ser una especie de jaula hecha de lianas retorcidas y huesos. La prisión improvisada se alzaba en medio de un claro, y la luz que filtraba entre las hojas arrojaba sombras retorcidas en todas direcciones. Mis oídos aún resonaban con el eco de las risas de las criaturas, pero en ese momento, el único sonido que escuchaba era mi propio aliento entrecortado. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que había caído en una trampa. Las criaturas me habían emboscado, me habían superado en número y me habían dejado a su merced. Mis instintos de supervivencia se reavivaron, y comencé a evaluar mi situación. Mis armas y suministros habían desaparecido, y estaba completamente desarmado. Pero lo que me llenó de un temor más profundo fue la visión de las criaturas que me rodeaban, observándome desde las sombras. Sus ojos brillantes parecían arder con malicia y triunfo, y sus bocas retorcidas se curvaban en sonrisas que destilaban una mezcla de crueldad y satisfacción. Eran como una pesadilla encarnada, una distorsión grotesca de la realidad. Mis intentos de hablar o de razonar con ellos se encontraron con más risas retorcidas. No entendía su lenguaje, si es que tenían alguno, y cualquier intento de comunicación solo parecía aumentar su deleite por mi desesperación. Me sentía atrapado en un mundo irreal, una pesadilla que se negaba a ceder.
Las horas pasaron en medio de esa extraña prisión, y mi mente oscilaba entre la esperanza y el terror. Las criaturas parecían mantener una especie de guardia, nunca dejando de observarme. Mi agotamiento físico y mental comenzaba a pesar sobre mí, y finalmente, el cansancio me venció. Mis sentidos volvieron gradualmente, arrastrándome desde las profundidades de la inconsciencia. Abrí los ojos con cautela, esperando enfrentarme de nuevo a las criaturas aterradoras, pero en lugar de eso, me encontré rodeado por una luz tenue y cálida. Parpadeé, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. La jaula de lianas y huesos había desaparecido, y la selva parecía haber cedido paso a un lugar diferente. Me encontraba en un claro diferente, rodeado por una vegetación más tranquila y familiar. La tensión que había plagado cada rincón de la selva anterior había disminuido aquí, reemplazada por una sensación de serenidad. Parpadeé de nuevo, asegurándome de que no era una ilusión, y finalmente me puse de pie con precaución. A medida que me movía, me di cuenta de que el dolor que había sentido antes había disminuido. Mis extremidades se movían con más facilidad, y no sentía la opresión que me había acosado durante mi captura. Miré a mi alrededor, buscando rastros de las criaturas deformes, pero no había señales de su presencia. La luz del sol se filtraba a través del dosel de hojas, creando un patrón de destellos en el suelo. Los sonidos de la selva eran más suaves aquí, más familiares. En ese momento, la sensación de que había escapado de la pesadilla comenzó a asentarse. Pero la pregunta persistente en mi mente era, ¿cómo había llegado allí? ¿Qué había sucedido? Decidí explorar el claro con cautela. Avancé con pasos lentos, mis sentidos en alerta, esperando cualquier signo de peligro. Cada paso me llevaba más profundamente en el claro, y gradualmente comenzó a sentirme más relajado, más seguro. La tensión que había sentido antes comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad creciente. Finalmente, llegué al centro del claro, donde encontré algo que me dejó sin aliento. En el suelo, rodeado por un patrón de hojas y flores, había un símbolo que reconocía vagamente. Era una especie de mándele, formado por elementos de la selva y símbolos que parecían tener un significado oculto. Una intuición me susurró que esto tenía que ver con mi escape, con la repentina transformación del entorno. La quietud del lugar me permitió reflexionar, y poco a poco comencé a atar cabos. Recordé cómo había luchado por escapar de las criaturas, cómo había caído en la oscuridad y el terror. Pero ahora estaba aquí, en este lugar que parecía haber sido alterado por fuerzas que estaban más allá de mi comprensión. ¿Eran estas criaturas una manifestación de mis propios miedos? ¿Había encontrado una forma de enfrentar y superar mis propias pesadillas? Mientras contemplaba el símbolo en el suelo, sentí una sensación de tranquilidad que me envolvía. La selva parecía responder a mi presencia, susurros suaves de hojas y el canto distante de aves llenando el aire. Una especie de entendimiento pareció formarse en mi mente, una aceptación de que había experimentado algo más allá de lo tangible. Finalmente, decidí que había llegado el momento de partir. Me puse de pie, miré una última vez al símbolo en el suelo y comencé a caminar hacia el borde del claro. A medida que me adentraba en la selva, el patrón de hojas y flores pareció desvanecerse, y el entorno volvió a la normalidad. La selva seguía siendo densa y misteriosa,
pero la oscuridad y el terror habían cedido paso a una sensación de resolución. Sabía que no entendería completamente lo que había sucedido, pero también sabía que había enfrentado mis propios miedos de manera única y sorprendente. Con cada paso que daba, dejé atrás el claro y las experiencias incomprensibles que había vivido. La selva se abría ante mí, un recordatorio constante de que en el mundo hay secretos y maravillas que desafían nuestra comprensión. Y mientras avanzaba, una nueva determinación crecía dentro de mí, una determinación de enfrentar lo desconocido con valentía y curiosidad. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.